Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien en esta recta final. Os traigo el siguiente vídeo. Este va a ser para hacer el examen de informática de Castilla-La Mancha adaptado a la Administración General del Estado. Es decir, el examen es oficial, las preguntas son oficiales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Sin embargo, está adaptado al formato de la AGE para que todas las preguntas de Castilla-La Mancha estén dentro de nuestro temario como tal. Por lo tanto, esto le sirve tanto a administrativos como a auxiliares. Como sabéis, no tiene la misma importancia en ambas categorías, es decir, en auxiliares muy importante, la informática es lo que os va a dar la plaza, sin embargo en administrativo es algo que está bien, pero al final como pasa un tercio de los que se presentan y al final pues se presenta mucha gente que no pasa el corte, lo normal es que el corte se quede en un 5 con algo, tirando por lo alto. Por lo tanto, no es muy importante informática, de todos modos, yo les recomiendo estudiarlo y más para aquellos que se quieren quedar en su tierra. Así que nada, vamos con este examen. Recordaros, como siempre, que podéis comprar mi libro en la descripción. Este tiene preguntas de comunidades autónomas y de ayuntamientos adaptadas al temario de la AGE y al formato de examen de administrativo del Estado. Por lo tanto, todos aquellos que queréis practicar en esta recta final, ir a la descripción y os recomiendo comprarlo para practicar lo máximo posible, que ya sabéis que es importantísimo para aprobar el examen. Así que nada. Dicho lo cual, vamos con el examen de Castilla-La Mancha adaptado a la AGE. Vale, pues recordaros que el examen tiene 30 preguntas, de las cuales pues hay preguntas de todos los temas. La mayoría son de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin embargo hay algunos que son de ayuntamientos. Porque para que haya preguntas de todos los temas, a veces he tenido que ir cogiendo de uno de otro, porque no todas las comunidades autónomas, no todos los ayuntamientos preguntan de todas las cosas que a un administrativo de la AGE o un auxiliar de la AGE le entran. Por lo tanto, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se denomina aquella aplicación que puede ser utilizada en un ordenador con el sistema operativo para la que fue creada sin una instalación previa? A. Aplicación recursiva. B. Aplicación multiplataforma. C. Aplicación portable. Y D. Aplicación distribuida. Vale, esta es la típica pregunta muy compleja, de informática un poco así general, que esto muchas veces pues o lo sabéis porque os habéis estudiado un glosario en el que aparecen estos conceptos o muchas veces es mejor dejarla en blanco. De todos modos, en este caso la pregunta correcta sería la C. Se llamaría aplicación portable. ¿Por qué? Porque por aplicación o programa portable en informática definimos aquel programa o conjunto de programas que pueden ejecutarse en una computadora sin necesidad de realizar la instalación alguna de sus componentes en el sistema operativo instalado. Es decir, que no hace falta instalarlo en el sistema operativo para que ésta funcione. Simplemente pues funciona por sí sola. Eso es lo que entendemos por instalación portable. Por aplicación portable, aquella que se puede utilizar en un sistema operativo en un ordenador sin instalación previa. Aplicación portable. Pues nada, respuesta correcta la C. Pregunta 42. En Windows 11, ¿qué es desfragmentar un disco? Respuesta A. Es el proceso que permite que discos con un sistema de archivos FAT32 pueda acceder a particiones formateadas bajo un sistema de archivos NTFS. Respuesta B. Es el proceso de organización de la información en el disco duro para que se almacene de forma eficiente y así aumentar la velocidad de acceso a los datos. Respuesta C. Es el proceso de creación de particiones lógicas dentro de una partición extendida. Respuesta D. Es el proceso de detección y corrección de errores que afectan a la integridad física del disco. Vale, para responder a esta pregunta tenemos que saber qué es un disco. ¿Qué es un disco? ¿Vale? Un disco es donde se almacena la información en un ordenador y puede ser de dos tipos. Puede ser o bien HDD, un segundito, HDD que es un disco físico, que son las memorias antiguas, o puede ser SSD, que está hecho por microchip, está hecho por memoria flash. En este caso, la partición de un disco es eficiente hacerlo en HDD, porque en SSD no tiene sentido ya que empeora la eficiencia. Vale, imaginémonos que nosotros hemos guardado un disco HDD, es decir, en un disco físico tal cual, no es lo de microchips, pues un documento Word, un documento Excel y un documento PDF. Al cabo de un tiempo borramos el archivo del medio, el Excel, ¿vale? Entonces, cuando va a leer el disco duro, lee primero el archivo Word, después un hueco vacío y después el PDF. Por lo tanto, como el disco va así, va leyendo, cuando nosotros desfragmentamos el disco, lo que hacemos es que los espacios vacíos los eliminamos para que la información quede más homogénea. Por lo tanto, en este caso, si hubiésemos borrado el archivo Excel, quedaría el Word y después el PDF. Por lo tanto, para que el disco encuentre el formato PDF, simplemente tiene que hacer dos saltos, no tiene que hacer tres. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la respuesta B.
el proceso de organización de la información en el disco duro para que se almacene de forma eficiente y aumentar la velocidad de acceso a los datos. Además, recordar en este caso que en la SSD no se recomienda realizar la desfragmentación porque puede cortarle vida útil y no tiene mucho sentido. Porque recordemos que son microchips y no es un disco como tal, ¿no? Así que nada, pregunta 42, la respuesta correcta es la B. Pregunta 43. ¿Por qué en el explorador de archivos de Windows 11 no se ve en el nombre del archivo su extensión? Porque Windows 11 no puede mostrar la extensión de ningún archivo. Porque solo el administrador puede ver la extensión de los archivos. Porque posiblemente no está habilitada la opción de mostrar extensiones de nombre de archivo. Y D, porque solo se puede ver las extensiones de los archivos de Office. Vale, en este caso el explorador de archivos, os lo pongo por aquí un segundito, aquí está. Vale, el explorador de archivos por defecto aparece en la vista detalles. En esta vista, disculpen, que lo tenía puesto ya con las extensiones. Por defecto aparece en la vista detalles, ¿vale? Sin que aparezcan las extensiones, es decir, aparece así. Sin embargo, si nosotros queremos hacer para que se muestren las extensiones, solo tenemos que irnos a ver, de ahí nos vamos a extensiones de nombre de archivo. Y como os fijáis aquí en nombre, ya no solo aparece el nombre, sino que también aparecen las extensiones. Por ejemplo, el documento Word le aparece la extensión .docx. En la vista de detalles también podemos ver otra información, pero bueno, eso ya para cuando nos preguntan de las vistas. En este caso, lo que tenemos que saber es que básicamente por defecto no aparecen, pero si bien puede aparecer si lo habilitamos en la opción en el menú ver, después dándole a mostrar y después en extensión del archivo, ahí te la aparecerá. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, porque posiblemente no está habilitada la opción mostrar extensiones de nombre de archivo, como en este caso no está por defecto. Por lo tanto, pregunta 43, la respuesta correcta es la C. Para que se vean las extensiones tenemos que habilitarlas. Pregunta 44. En Word 365, con el puntero del ratón sobre una palabra, ¿cuántos clics rápidos en el botón izquierdo del ratón hacen falta para seleccionarla? 2, 3, 1, pero con el botón derecho, no con el izquierdo. Vale, recordemos que el botón derecho, salvo que tengáis cambiada la configuración, por defecto pues es para seleccionar en Word. Y el botón izquierdo es para desplegar las opciones. Si nos vamos a Word, por ejemplo, abrimos un documento Word que tengo aquí abierto. Si le doy a botón derecho, como veis, desplega directamente pues un submenú. Sin embargo, si le damos a la X, podemos seleccionar. Si le damos una vez, pues seleccionamos dónde queremos estar. ¿Que seleccionamos dos veces? Seleccionamos una palabra o conjunto de caracteres, porque puede ser un conjunto de números también. Y si seleccionamos rápido 3 veces con el ratón, seleccionamos directamente el párrafo. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta pues sería 3. Para seleccionar... no, disculpen, sería la para seleccionar una palabra. Para seleccionar una palabra... pero discúlpenme. Vale, para seleccionar una palabra simplemente habría que dar 2 clics en el botón. La respuesta correcta en este caso sería la A. También lo aparece en Word. Por cierto, estos pantallazos de Microsoft los voy a ver durante todo el vídeo y aquí es donde Microsoft explica cómo funcionan sus programas. Por lo tanto, esto para nosotros es como el BOE, para los que estudiamos informática. ¿Por qué? Porque aquí Microsoft te está explicando cómo funcionan sus programas. De hecho, yo he visto que muchas veces en el programa funciona distinto y en Internet Windows Microsoft dice que se hace de manera distinta. Y lo que prevalece para los tribunales nuestros de oposiciones es lo que dice en Internet Microsoft, la empresa, no lo que aparece en el programa. De todas formas, normalmente coinciden tanto lo que aparece en el programa con lo que aparece en Internet, con lo que Microsoft ha explicado cómo funciona el programa. Bueno, de todos modos, volviendo a Word, y esto ya como extra, que sepáis que si nos vamos al margen y seleccionamos aquí, le damos un clic, seleccionamos una línea, y si seleccionamos 2 clics, en este caso, pues se nos marca el párrafo entero, ¿vale? Pues para que lo tengáis en cuenta. Si vamos al margen, si seleccionamos una vez, selecciona la línea, si seleccionamos 2 veces aquí. Pero bueno, recordaros que para seleccionar una palabra son 2 y para seleccionar un párrafo son 3. De acuerdo. Pues nada, pregunta 44, la respuesta correcta es la A. 45. En Word 365, el efecto de fuente versalitas, ¿en qué consiste? A. Convierte a mayúsculas en la primera letra de cada palabra y el resto a minúsculas. B. Convierte todo a negrita y subrayado. C. Convierte las letras minúsculas en mayúsculas pequeñas. Y D. Aplica al mismo tiempo la combinación de negrita y cursiva. Vale, aquí hay varias cosas que hay que apuntar.
¿Qué es un efecto en Word? Vale, pues un efecto es básicamente algo que nos permite cambiar pues la forma ¿no? Vale, en la que aparece, pues sí, pues en este caso, pues lo que ya hemos seleccionado. Hay varios tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mayúsculas, que convierte todo a mayúsculas. Tenemos subíndice, superíndice para insertar un índice, un superíndice. También podemos tacharlo o doble tacharlo. Pero en este caso nos han preguntado por qué versalitas. Si os fijáis, versalitas, aquí aparece normal, simplemente con sus mayúsculas y minúsculas. Y cuando le damos a versalitas, disculpen, si os fijáis, se ha puesto todo en mayúscula, pero no se ha puesto en mayúscula grande. Es decir, se ha puesto en mayúscula, pero si os fijáis, aquí, al convertirlo en mayúscula, se ha ido una línea más para abajo. Es decir, se ha quedado sin espacio el propio Word. Sin embargo, si utilizamos versalitas, pues en este caso pasa a tener un espacio parecido al que tenía en Word. Sin embargo, todas las letras están en mayúscula. Digamos que están en mayúscula pequeña. ¿Vale? ¿Y qué nos dice Word al respecto? Pues Word lo que nos comenta, en este caso, es que versalitas, para aplicar mayúsculas pequeñas a un texto, hay que irse a la pestaña de inicio, en el grupo fuente, y ahí seleccionar el efecto versalitas. Básicamente lo que hemos hecho. Microsoft en este caso lo que nos dice es que versalitas es aplicar mayúsculas pequeñas. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sobre qué es versátil es la C. Convierte las letras minúsculas en letras mayúsculas pequeñas. Ya está. ¿Cómo se denomina en Word 365 a la parte de un documento que permite aplicar diferentes formatos a distintas zonas del mismo, como por ejemplo encabezado, pie de página, orientación de página, columnas, etcétera? Respuesta A, párrafo. Respuesta B, sección. Respuesta C, tema. Y respuesta D, página. Vale, en este caso pues podemos dar formato de diferentes formas. El formato párrafo, si bien es una de ellas, se nos quedaría corto para cambiar la orientación de la página o poner encabezados distintos en unas páginas y en otras no. El formato tema en este caso pues tampoco cumple estas funciones y el formato página pues tampoco. De hecho es que no existe. Bueno, pues en este caso, ¿qué nos dice Microsoft? La propia empresa Microsoft nos dice que para insertar un salto de sección, use los saltos de sección para dividir y dar formato a documentos de todos los tamaños. Por ejemplo, puede dividir secciones en capítulos y agregar a formato a cada una de ellas, como por ejemplo columna, encabezado, pies de página y borde de página. Para insertar un salto de sección, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Si nos vamos a Word, nos vamos a la pestaña Disposición, después seleccionamos en el grupo de herramientas Configurar página, el comando página, salto, disculpa, y aquí vemos que hay dos partes. Pues en este caso sería la segunda parte, salto de sección. Se puede aplicar salto de sección de diferentes maneras, por ejemplo, página siguiente para que se aplique la siguiente página, continuos para que se aplique la misma página continua, y par impar para que se aplique un formato distinto en las pares o en las impares. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar pues salto de sección, ¿vale? Salto de página siguiente para que aparezca la siguiente página. Como veis, lo que hace directamente es llevarnos el texto que pertenece a una sección distinta a otra página. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer cosas como, por ejemplo, cambiar la orientación del papel, en este caso es horizontal, como veis aquí, y en cambio la parte anterior pues sigue apareciendo como vertical, cuando normalmente si cambiamos la orientación cambiaría todas las páginas horizontal si pertenecen a la misma sección. Es decir, si tú cambias un encabezado o si tú cambias la orientación o los márgenes en una página, se cambian en todos, salvo que hayas hecho secciones. Si has hecho secciones, cada sección tendrá su propio formato de, bueno, pues de la columna, del margen, de la orientación o de lo que hayamos hecho. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta sería la B. Lo que nos permite hacer todos estos cambios a diferentes partes de un documento es insertar un salto de sección. 47. En Word 365 se puede incluir una fórmula en la celda de una tabla que calcule la suma de los valores contenidos en otras celdas. Respuesta A, no. Word no admite fórmulas en celdas de las tablas. Respuesta B, sí, desde la pestaña Disposición de tabla y dentro de esta pestaña en el comando Datos y Fórmula. Respuesta C, sí, desde el comando fórmula en la pestaña de diseño de tabla. Y respuesta D, sí, pero solo si se importa de Excel. Vale, bueno, obviamente para hacer fórmulas,
el programa que mejor tenemos para ello es Excel, que está bastante optimizado para ello. También se pueden hacer, por supuesto, en Access y también además se pueden hacer en Word, en tablas. Entonces, ya que sabemos cómo se pueden hacer, que se pueden hacer fórmulas, ¿cómo se pueden hacer? Pues bien, en este caso la empresa Microsoft nos dice que sí se puede hacer, pero no lo explica de una forma desfasada. No he encontrado información sobre el nuevo Microsoft 365 en el que le dice cómo hacerla. De todos modos, si nos vamos al programa, podemos ver que para insertar una fórmula, por ejemplo en esta tabla que he creado anteriormente, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar una celda para que se nos desplieguen los dos menús específicos de las tablas. Le damos a disposición de tabla, después le damos a datos y después seleccionamos fórmulas. Y de esta manera, pues bueno, se pueden hacer fórmulas. Aquí tenemos las fórmulas que aparecen en inglés de lo que se puede hacer. Bueno, si a alguien le interesa la utilidad, pues que sepa que en Word puede insertar fórmulas en tablas. De todos modos, es una pregunta un poco rebuscada y también es algo, incluso si me lo permite, un poco útil, porque tampoco se suele utilizar mucho. De todos modos, la respuesta correcta a la pregunta 47 sería la B. En Word se pueden utilizar fórmulas y lo tenemos en el comando datos fórmula en la pestaña disposición de tabla. Pregunta 48. En Word 365, por defecto, ¿dónde se encuentra la barra de herramientas de acceso rápido? A. La barra de herramientas de acceso rápido no pertenece al programa Word, es un recurso del sistema operativo de Windows. B. En la esquina inferior izquierda. C. En la esquina superior izquierda. Y D. En la esquina inferior derecha. Esta es una pregunta bastante más fácil que la anterior, si me lo permiten. Lo que pasa es que, bueno, es la típica pregunta que tú tienes que saber un poquito, tienes que pararte y responderla bien, porque a veces con las prisas y tal ponemos esquina inferior izquierda, cuando en realidad es la esquina superior izquierda. Si nos vamos a Word, vemos que en la esquina superior izquierda tenemos un pequeño iconito como este, y que si lo desplegamos, pues nos aparecen unas herramientas que aparecen aquí Word. Esto se puede editar, por supuesto, se puede establecer más comandos y además se puede tanto poner debajo de la cinta de opciones como encima de la cinta de opciones, que es la manera predeterminada de hacerlo. La respuesta en este caso sería la C. Aparece en la parte superior izquierda y tiene dos posiciones, debajo de la cinta y superior a la cinta, como aquí nos dice Microsoft. Bueno, pregunta 49. En Word 365, ¿cómo se llama la funcionalidad que permite añadir cierta información en la parte inferior de una página? Vale, para añadir información en la parte inferior de una página, aquí lo que se refiere es a la parte ya que ya no se puede escribir, es decir, en el margen de abajo. Se pueden hacer de dos formas. Se puede utilizar o bien una nota al pie o bien una nota al final. Las opciones en este caso son cita, nota al pie, nota al final, referencia cruzada. Pero yo, como ya os he dicho, una referencia cruzada es una cosa totalmente distinta para identificar y para cruzar dos partes de un documento. Una cita también es una cosa distinta en Word y nota al pie y nota al final te permite poner información en el margen inferior o en algún margen. Se puede en varias zonas. Bueno, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre nota al pie y nota al final? Pues según Word nos dice que la nota al pie agrega la marca de nota al pie en la parte inferior de la página. Es decir, cuando tú agregas una nota al pie, la agregas en la parte inferior de la página. Sin embargo, la nota al final nos dice que la nota al final la agrega en la parte final del documento. Es decir, la agrega en la última página, en la parte del documento, en la última página. Nota al final es para insertar esa información al final del documento, en la última página. Sin embargo, nota al pie es para agregar información en el margen del documento inferior. Por lo tanto, la pregunta correcta en este caso sería B, nota al pie, porque nos ha preguntado cómo poner información en la parte inferior de una página. Para eso utilizamos una nota al pie. Si quisiésemos incorporar información en la parte final de un documento, en la última página, tendríamos que utilizar una nota final. Como regla mnemotécnica, final porque es el final del documento y nota al pie porque es el pie de la página. Si la quiero utilizar bien, bueno, es una cosa, no es ni una regla mnemotécnica esto, pero bueno. Así que nada, vamos con la siguiente pregunta 50. En el Excel 365, en la impresión de una hoja, ¿cuál de las siguientes no es una opción de escalado que se presente de manera predeterminada? Opción A, sin escalado. Opción B, escalado estrecho. Opción C, ajustar hoja de una página. Opción D, ajustar todas las filas de una página. Vale, para esto tenemos que recordar que Excel nos permite pues imprimir hojas, ¿vale? Nos permite imprimir hojas y de varias maneras. Si nos vamos a Excel, por ejemplo, a esta hoja, pues vemos que
pues nos permite hacer varias, bueno, nos permite varias opciones. Nos permite el tipo de papel, la orientación que queremos darle, por ejemplo, horizontal, vertical. También los márgenes que queremos. También si queremos que sea intercalada las tres primeras, después las dos segundas, etcétera, o que sea 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y también nos permite el escalado. El escalado que nos permite tiene varias opciones, ¿vale? Pues el escalado nos permite decir cómo queremos imprimirlo. Imaginarse, ¿vale? Que queremos, bueno, pues imprimir la hoja en tamaño real. Pues para eso tenemos una opción. También tenemos otra opción que es reducir la copia impresa para que se ajuste a una página, es decir, ajustar a una página. También tenemos la opción de reducir la copia impresa para que tenga una página de ancho, es decir, el conjunto de datos para que quepa en una página de ancho. Y también tenemos lo mismo, pero para que lo que queremos imprimir quepa en una hoja de alto, es decir, que quepa en una hoja por arriba y por debajo y que las filas pues ajusten su tamaño. Por lo tanto, si queremos que salga tal cual en tamaño real, pues le damos a tamaño real. Si queremos que se ajuste toda la información en una hoja, le damos a esta opción. Y si queremos que todo quepa en una hoja de ancho, le daremos a esta opción tercera. Y si queremos que toda la información quepa en una hoja, independientemente de cómo sea el ancho, pues seleccionaremos la última opción. Por lo tanto, en respuesta a una pregunta tenemos que la respuesta correcta sería la B. Escalado estrecho, porque eso no existe. Existe sin escalado, ajustar una hoja en una página, ajustar todas las columnas en una página y ajustar todas las filas en una página. Por lo tanto, escalado estrecho no existe, solo existe sin escalado. Pregunta 51. En Excel 365, sobre las funciones, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es falsa? Las funciones son fórmulas predefinidas por el programa de Excel. B. Tanto las fórmulas como las funciones comienzan por el símbolo igual. C. Las funciones se ejecutan utilizando valores específicos que se conocen como argumentos. Y D. Las funciones se pueden reprogramar y modificar su funcionalidad. Esta pregunta es bastante compleja, ¿vale? En este caso habría que ir haciéndolo, por supuesto, por descarte, porque es una señal incorrecta. Las funciones son fórmulas predefinidas por el programa de Excel. Esto en principio sí es cierto. Es decir, cuando seleccionamos una fórmula suma, estamos sumando varias cosas, varios argumentos o varias celdas, lo que queramos. Respuesta B. Tanto las fórmulas como las funciones comienzan por el símbolo igual. Aquí hay que tener en cuenta que pueden comenzar por el símbolo igual o también por el símbolo más. Las funciones se ejecutan utilizando valores específicos que se conocen como argumentos. Eso también es cierto. Todas las funciones están compuestas por argumentos. Estos argumentos pues son lo que utiliza la fórmula para generar el dato final. Respecto a la pregunta, en respuesta de, disculpadme, he dicho que se puede utilizar tanto igual como más, no solo igual. Es cierto que es parcialmente falsa. De todos modos, no es falsa del todo porque pueden comenzar por el símbolo igual. Y respecto a la pregunta de las funciones se pueden reprogramar y modificar su funcionalidad. Esto en concreto no nos suena, ¿vale? Entonces, en esta pregunta yo personalmente incluso la dejaría en blanco porque la B es parcialmente verdadera y la D es una cosa que seguramente no hayamos estudiado. De todos modos, en este caso la respuesta incorrecta sería la D. ¿Por qué? Porque las funciones en Excel no se pueden reprogramar ni modificar su funcionalidad. Se pueden refactorizar, que van dirigidas a mejorar su eficiencia, sin cambiar el resultado. Es decir, la función de la fórmula que está en Excel tiene que ser la misma. Tú puedes crear nuevas fórmulas con SQL y también puedes refactorizarlas, es decir, mejorar la eficiencia de esas fórmulas. Pero la fórmula tiene la misma utilidad. Si tú utilizas una fórmula suma y una fórmula sumar refactorizada, pues en este caso lo único que hace es ambos suman. Las dos fórmulas hacen lo mismo. Ambas suman, sin embargo, la refactorizada, pues a lo mejor lo hace de una forma un poquito más eficiente. Por último, decir que también las fórmulas se pueden anidar, es decir, tú dentro de una fórmula puedes poner varias fórmulas y es una de las cosas que te permite poner como argumento. Porque también recordemos que las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos usando valores específicos denominados argumentos. Esto es lo que nos dice Microsoft, es decir, que las funciones son predefinidas, por lo tanto la respuesta A es correcta y también utilizan valores específicos que son argumentos. Por lo tanto, la otra respuesta de los argumentos también es correcta. Y además, como hemos dicho ya que la fórmula comienza por el símbolo igual o más, también podemos interpretar como que la B es correcta. Así que nada, en este caso la única que es incorrecta sería la D. Las respuestas no pueden modificar su funcionalidad bajo ningún concepto. Se pueden refactorizar para mejorar la eficiencia.
En un minigráfico de Excel 365, ¿cuál de las siguientes no es un punto que se pueda seleccionar para resaltarlo en el propio minigráfico? A, punto alto, B, primer punto, C, punto de cruce y D, punto bajo. Vale, para esto tenemos primero que saber qué es un minigráfico. Si nos vamos a un Excel que he creado, inventado por supuesto, pues un minigráfico es lo que su propio nombre indica, un gráfico pequeño, ¿vale? Al igual que Versal y Tajera, mayúsculas pequeñas, pues un minigráfico es un gráfico pequeño. Vale, ¿cómo se crea un minigráfico? Pues un minigráfico se crea en la pestaña Insertar y seleccionamos el grupo de herramientas minigráfico y tenemos tres tipos. Tenemos líneas, columnas y pérdidas y ganancias. Si por ejemplo creamos aquí uno de pérdidas y ganancias, vamos a hacerlo. Simplemente seleccionamos el rango y pues aparece aquí el gráfico de pérdidas y ganancias. De todos modos, eso no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa ahora es, por ejemplo, lo que nos ha dicho la pregunta, ¿no? Que básicamente nos ha preguntado, bueno, que si se puede, cómo se seleccionan los puntos y cuál de ellos no se puede seleccionar en un minigráfico. Si tú quieres en un minigráfico resaltar un punto concreto, como por ejemplo el punto más alto, pues como veis pone una pequeña señalita roja. Si queréis que pueda ser el punto más bajo, seleccionamos el punto más bajo. Si queremos que seleccione el primer punto en el que hay datos, pues el primer punto. Si queremos que seleccione el último. Si queremos que seleccione marcadores, pues te marcará todos los lugares donde hay datos. Y si queremos que seleccione puntos negativos, pues los puntos negativos. En este caso no hay negativos, por lo tanto no se pone ningún punto. Por lo tanto, la única opción que en un minigráfico no te permite resaltarlo, de las opciones que tenemos aquí delante, es el punto de cruce. Porque puedes seleccionar el punto más alto, el primer punto, el punto más bajo, también por supuesto el último punto, los marcadores, etcétera. Por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta 52 sería la C. No se puede seleccionar un punto de cruce en un minigráfico. Sin embargo, sí se puede seleccionar el resto de opciones. Respuesta correcta, la C. Como he dicho anteriormente, aquí tenéis lo mismo que os he explicado y os he mostrado. Las opciones, punto alto, punto bajo, primer punto, último punto, marcadores y punto negativo. Pregunta 53. Dentro de la plantilla de gráficos circular de Excel 365, ¿cuál de los siguientes no es un tipo seleccionable? A, gráfico circular con su gráfico circular. B, circular 3D. C, gráfico circular con su gráfico de barras. Y D, gráfico circular con su gráfico de líneas. Vale, es una pregunta un poco rebuscada, si me lo permitís, pero bueno, no deja de ser una pregunta. En este caso nos pregunta qué tipo de gráficos existen, ¿vale? Gráficos circulares, para ser más exactos. Si nosotros seleccionamos esto, por ejemplo, vale, pues aquí te pone distintos tipos. El primero, circular constante y mondante, normal. El segundo, circular 3D. ¿Por qué el circular 3D? Porque vemos que tiene un pequeño relieve. El tercero, pues circular con su gráfico circular. Es decir, tiene un gráfico y después tiene un subgráfico que también es circular. El cuarto, circular con su gráfico de barras. Y el quinto, pues en forma de anillos. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta sería la respuesta D. No existe el gráfico circular con su gráfico de línea. No existe, como he visto anteriormente. Como he visto anteriormente, disculpadme, no tardo. Como he visto anteriormente, pues ese gráfico simplemente no existe. Si existe en cambio gráfico circular 3D, gráfico circular con su gráfico circular y gráfico circular con su gráfico de barras, no de líneas, de barras. El subgráfico, recordemos que el subgráfico puede ser o bien circular o bien de barras, pero no puede ser un subgráfico de líneas. También puede ser anillo, también puede ser circular normal y circular 3D. Por lo tanto, pregunta 53, la correcta en este caso sería la D. Y es correcta porque no existe, porque es incorrecta y te ha pedido que busque la incorrecta. Pregunta 54. Sobre los gráficos de Z65, normalmente ¿cómo se conoce el eje vertical? Eje de valores, eje de categorías, eje de registro o eje mixto. Vale, Microsoft, la propia empresa, nos dice que el eje vertical también se puede llamar eje Y o eje de valores. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la A. El eje vertical se puede llamar eje de valores, eje vertical o eje Y. Después tenemos, por supuesto, siempre el otro eje, normalmente, mejor dicho, el otro eje que es el eje X, que también se puede llamar eje horizontal. La respuesta correcta a la pregunta 54 sería la A.
eje vertical, eje Y o eje de valores. La pregunta 55. De los siguientes elementos, ¿cuál no forma parte de un gráfico de Excel 365? El área del gráfico, la cubierta de combinación del título del gráfico, el área de trazado del gráfico, la leyenda del gráfico. Vale, pues los gráficos tienen varias zonas, ¿vale? Normalmente. Siempre tienen el área del gráfico, que como vemos es todo lo que rodea el elemento del gráfico. También tenemos el área de trazado, que es donde están los datos representados de manera gráfica, que lo vemos aquí en verde oliva. También tenemos por otro lado la leyenda, que es lo que aparece a la derecha, que te dice, oye, estos datos que están aquí en azul, en este caso, pues corresponden con venta de electrónicos. Se puede cambiar el nombre en la pestaña, como lo sabéis. Y también existen otras cosas, como por ejemplo los ejes, los títulos de los ejes, las series de datos, que son los datos que están dentro, o las etiquetas de datos, que te dice ese dato que está representado gráficamente, qué valor tiene. Así que nada, en este caso la respuesta a cuál no forma parte de un gráfico de Excel, tenemos que decir que la B. La cubierta de combinación de un título de un gráfico no forma parte de un gráfico de Excel 365. El título del gráfico, por supuesto que sí forma parte, pero la cubierta de combinación del título del gráfico no existe. Respuesta incorrecta en este caso, la B. Pregunta 56. En Excel 365, por defecto, donde se encuentra en las 100 opciones el comando formato condicional. Grupo de herramientas de datos, pestaña inicio, grupo de herramientas de datos, pestaña datos, grupo de estilos, pestaña datos y grupo de estilos, pestaña inicios. Esta es la típica pregunta de saberse los menús. La verdad es que yo recuerdo que cuando estudiaba informática era de las peores cosas que estudiaba. O sea, estudiarte menús de memoria es absolutamente absurdo porque muchas veces a la persona que ha creado Word o ha creado Excel le ha dado por poner cosas en sitios que a lo mejor para ti en tu cabeza no están ahí. Pero bueno, eso te lo estudias de memoria, lo repasas los días antes de los exámenes si es importante para ti la informática y poco más. Así que nada, la respuesta correcta a las preguntas sería la A. ¿Por qué? Porque en la pestaña inicio, en el grupo de herramientas estilo, tenemos el formato condicional, no en la pestaña de datos. ¿Para qué sirve ese formato condicional? Pues bien, ese formato condicional, estilos, formato condicional, pues sirve para resaltar celdas, por ejemplo. Si queremos aquellos que sean superiores a la media, pues podemos hacerlo. Si queremos resaltar los 10 superiores o los 10 inferiores, podemos. Si queremos resaltar aquellos que estén por encima de una nota que nosotros pongamos, podemos. ¿Y cómo lo resalta? Pues imaginémonos que queremos saber quién ha sacado más de un 8, ¿vale? O sea, quién ha aprobado el examen. Y con nota, claro, y con nota, ¿eh? O sea, por supuesto que ha sacado un 9. Pues en este caso, como veis, al darle un formato condicional, como a Felipe ha sacado un 9, se muestra en verdecito su celda. Simplemente es para eso. Vale, pues nada, siguiente pregunta. En Excel 365, ¿qué utilidad tiene el comando permitir editar rangos que se encuentra en el grupo proteger de la pestaña revisar de las 100 opciones? Permite que a ciertos usuarios utilizar o no fórmulas en la hoja. Ese comando no existe. Permite proteger rangos de celdas mediante contraseña y D, protege la hoja entera de manera que no se puede abrir sin el uso de una contraseña. Excel nos permite proteger tres cosas, ¿vale? En primer lugar, la estructura del libro. Voy a enseñaros aquí en Word para que lo veáis más claro. En la pestaña revisar tenéis proteger, ¿vale? Se puede proteger de varias formas. Una es dejar de compartir el libro, ¿vale? Esta opción es nueva, fue añadida recientemente. Pero también tenemos proteger libros. ¿Y por qué libros? Porque recordemos que Excel es como un libro, ¿vale? Como el libro que podéis comprar abajo en la descripción, de paso lo digo. ¿Y por qué es un libro? Porque este tiene hojas, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un libro de Excel en blanco nos aparece hoja 1 y nosotros podemos añadirle aquí otra hoja, por ejemplo, hoja 2, hoja 3, etcétera. Si protegemos el libro, hacemos que no se puedan eliminar, por ejemplo, pues hojas. No se puede eliminar la hoja 3 porque la tengo protegida. Cuando protegemos la hoja, podemos poner contraseña para que los usuarios no puedan hacer ciertos cambios en las hojas que tú selecciones. O bueno, tanto en las hojas como en el contenido, por ejemplo, para que no puedan ni eliminar una columna, ni puedan darle un formato a una celda en concreto. Eso en concreto, pues tú lo proteges con una contraseña que escribes aquí arriba y ya está. Y por otro lado tenemos la opción permitir editar rangos. ¿Para qué sirve permitir editar rangos? Pues para que, básicamente, para que otras personas no puedan editar ciertos rangos o puedan hacerlo bajo contraseña o bajo ciertas premisas. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta sería la C.
De hecho, en la propia página web de Microsoft, que recordemos que esto es para nosotros como el BOE, nos dice que permitir editar rangos nos permite hacer que se le requiera a los usuarios con una contraseña para cambiar un determinado rango o una determinada celda. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 57 es la C. Se permite proteger rangos de celdas mediante contraseña, o sea, tanto rangos como celdas concretas. Bueno, pregunta 58. ¿Qué es la libreta de direcciones de Outlook? Es una lista de direcciones creada a partir de las carpetas de contacto que permite buscar y seleccionar nombres, direcciones, correo electrónico y listas de distribución al enviar un mensaje de correo electrónico. B. Outlook no tiene la libreta de direcciones. C. Es un histórico de correos electrónicos recibidos. D. Es un fichero de Excel, Word con todos los contactos de usuario. Vale, pues la propia Microsoft en su programa Outlook nos dice que se puede utilizar la libreta de direcciones de Outlook, que es una colección de libretas de direcciones o listas de direcciones creada a partir de carpetas de contacto para buscar y seleccionar nombres, direcciones de correo electrónico y listas de distribución al enviar mensajes de correo electrónico. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la A, por supuesto, ¿vale? Lo tengo mal puesto aquí. No sería la B, sino que sería la A. Es una lista de direcciones creada a partir de carpetas de contacto que permite buscar y seleccionar nombres, direcciones de correo electrónico y listas de distribución. La B no es porque obviamente la lista de direcciones sí que existe. La C tampoco es porque no es un histórico de correo electrónico recibido, sino que es un lugar en el que tú tienes tus contactos. Y la respuesta D tampoco es cierta porque es cierto que se puede exportar la lista de direcciones desde otros programas, pero en este caso no es la lista de direcciones, o sea, se puede hacer de muchos otros programas aparte de Excel y Word. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 58, que es la lista de direcciones, es la A. Es un lugar donde tú guardas los contactos y que puedes seleccionar los nombres, puedes poner su correo electrónico, etc. 59. SMT, POP3 y MAP son protocolos para el envío y recepción de correos electrónicos. ¿Cuáles se refieren al envío y cuáles a la recepción? A. SMPT y POP3 para el envío e IMAP para la recepción. B. SMPT a la recepción y POP3 e IMAP para el envío. C. IMAP y SMPT para la recepción y POP3 para el envío. Y D. SMPT para el envío y POP3 e IMAP para la recepción. Vale, como hemos dicho, los tres son protocolos para enviar y recibir mensajes. Sin embargo, tenemos que, por ejemplo, SMPT sirve para enviar correos electrónicos. ¿Vale? Por lo tanto, ya en este caso descartaríamos, por supuesto todas, menos la D, porque es el único que sirve exclusivamente para enviar correos electrónicos. ¿Para qué sirve IMAP y POP? Pues IMAP y POP permite acceder al correo electrónico. Se puede hacer de distintas maneras, ¿vale? En el caso de IMAP es un acceso web, es decir, como tú cuando entras en tu correo electrónico Gmail o el que tengas, entras a través de web. Eso es un protocolo IMAP. Los correos electrónicos están en la nube y tú los puedes ver porque tienes conexión a internet. Sin embargo, el protocolo POP permite recibir mensajes en un servidor que es tuyo, que está en una aplicación, ¿vale? Como por ejemplo normalmente se utilizan los trabajos Outlook y tus correos están ahí. No necesitas conexión a internet si ya los tienes descargados para ver tu correo electrónico. Por lo tanto, en este caso la respuesta correcta sería la D. SMPT es para enviar y POP3 y MAP para recibirlos. Pregunta 60. En Microsoft Teams, ¿qué son las menciones? A. Eso no existe en Microsoft Teams. B. Es una forma de llamar la atención de un usuario escribiendo su nombre precedido de una arroba. C. Es una forma de bloquear a un usuario. Y D. Es manera de hacer preguntas o comentarios en un chat sin interrumpir al orador. Vale, es cierto que esto no está en vuestro temario, ¿vale? Lo que ocurre es que es una herramienta muy importante para nosotros, para los funcionarios, y vosotros también vais a ser funcionarios el día de mañana y utilizaréis Teams. Por lo tanto, puede que a la comisión se le escape alguna preguntita de Microsoft Teams, porque a veces han preguntado, por ejemplo, cosas muy rebuscadas del bloc de notas o de Paint. Por lo tanto, es posible que en una aplicación que los funcionarios del comité que ponen las preguntas pues utilizan diariamente, puede que ponga una pregunta de ahí. Ahora bien, en este caso la respuesta correcta sería la B. ¿Por qué? Pues porque para utilizar la mención tenemos que poner el nombre de la persona precedido de una arroba. Conforme lo vayamos poniendo te va a ir sugiriendo nombres, ¿vale? Entonces, bueno, también además de poder mencionar a personas, también pueden mencionar a grupos de trabajo
o a equipos, mejor dicho, y también a canales enteros para seleccionar, por ejemplo, a tu departamento, a tu unidad administrativa, etcétera. Por lo tanto, la pregunta correcta a la respuesta 60 sería la B. Y ya os digo, esta pregunta es del Castilla-La Mancha, pero la he dejado porque al final es una herramienta nuestra y puede que se les vaya un poco la pinza al tribunal y pregunte cosas fuera del temario, como ya hicieron con el blog de notas, que preguntaron cosas muy rebuscadas. Por lo tanto, puede que hagan lo mismo con Microsoft Teams. Esta pregunta es facilita porque al final es un poco un WhatsApp. Para que lo que no sepáis que Teams es un WhatsApp, pero de trabajo. ¿Vale? Entonces, simplemente en ese WhatsApp de trabajo, al igual que en WhatsApp, tú mencionas poniendo una arroba y puedes seleccionar a una persona, a todo el grupo, etcétera. Por lo tanto, respuesta correcta, la B. Pregunta 61. Se pretende buscar en el explorador de archivos de Windows 11 los archivos que contengan la palabra carruaje, pero no contengan la palabra plataforma. ¿Cuál de las siguientes expresiones con operadores de búsqueda es correcta? Carruaje and plataforma, carruaje no plataforma, o también se puede usar carruaje no plataforma, carruaje no plataforma, o también se puede usar carruaje not plataforma, y la de carruaje and plataforma, o también carruaje not plataforma. Vale, aquí hay que decir que el explorador de archivos de Windows te permite utilizar varios operadores. ¿Qué son operadores? Pues básicamente aquellos que condicionan la búsqueda de una forma o de otra. Por ejemplo, el operador y hace que tenga que estar ambos, ¿vale? Que por ejemplo, si tú quieres buscar carruaje y plataforma, si utilizas el operador y o el operador and en inglés, que es la traducción, te buscará todos los archivos que tengan carruaje y plataforma en el nombre del archivo. También tenemos el operador no. Bueno, con lo que he dicho anteriormente ya podemos descartar tanto la A como la D, ya que el operador AND, que es el operador y en español, sirve para añadir, es decir, para que te busque tanto uno como lo otro. Y lo que queremos específicamente es que busque la palabra carruaje, pero no busque la palabra plataforma. Por lo tanto, el operador que necesitamos es el operador no. Este operador no es el operador no en español y en inglés se llama not. El operador not no existe, por lo tanto la pregunta correcta sería la C. También decir, por supuesto, que antes había más operadores. Windows 11, el operador de archivos, en este caso, lo ha reducido, lo ha minimizado, lo ha simplificado, ¿vale? Por lo tanto, los operadores de búsqueda ya no existen tantos como antes. Sin embargo, continúan existiendo algunos que yo he podido comprobar. Y aquí, por ejemplo, tenéis una prueba. Yo hice 3 carpetas, una con el nombre carruaje, otra estación de plataforma. Y cuando ponía carruaje no estación o carruaje not estación, me eliminaba carruaje. ¿Por qué me eliminaba carruaje? Perdón, me eliminaba estación de la búsqueda y me buscaba solo carruaje. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la pregunta C. El operador no sirve para excluir una pregunta de la búsqueda, un término de la búsqueda. Y su traducción en inglés es not. Pregunta 62. ¿Cómo cambiar los programas predeterminados en Windows 11? En el botón Inicio, Configuración, Aplicaciones, Aplicaciones predeterminadas. B. En el botón Inicio, Programas, Programas predeterminados. Y C. En el botón Inicio, Configuración, Configuración de aplicaciones. Y D. En la opción de configuración ad hoc existente en cada aplicación. Vale. Cuando nosotros iniciamos nuestro ordenador, ¿vale? De manera predeterminada nos aparece, pues nos arrancan unos ordenadores, ¿vale? Eso se puede modificar también en configuración. Pero eso no son predeterminados. En este caso lo que nos preguntan es por los predeterminados. Los predeterminados que son cuando nosotros, por ejemplo, queremos abrir un documento de texto, si bien el predeterminado hemos puesto el Word, ese documento de texto nos lo abrirá por defecto por Word. Sin embargo, si hemos puesto WordPad o otra cosa, nos lo abrirá con ese otro programa. ¿Y cómo accedemos a él? Pues nada, primero nos tenemos que ir, por supuesto, a el botón de inicio o a configuración. Recordar que este menú también lo podemos abrir con el comando Windows y, ¿vale? Si no, también se puede utilizar inicio y configuración. Y en Windows y, para encontrar la opción que queremos, nos tenemos que ir a, pues vemos que a la derecha tiene una serie de, bueno, pues de submenús, ¿no? Lo que en este caso queremos es cambiar la aplicación predeterminada para abrir un archivo. Por lo tanto, tenemos que irnos a aplicaciones y en aplicaciones seleccionamos aplicaciones predeterminadas, es decir, inicio, configuración, aplicaciones, aplicaciones predeterminadas. Y aquí pues tenemos todas las aplicaciones que utilizamos de manera predeterminada.
Así que nada, en este caso la ruta correcta sería inicio, configuración o aplicaciones predeterminadas. Un segundito que pongo de nuevo el PDF. Aquí está. Vale, la ruta para cambiar la aplicación que queremos que se utilicen como predeterminadas automáticamente al abrir archivos, es decir, lo que ya he explicado, y para realizar opciones es la siguiente. Botón inicio, configuración, aplicaciones, aplicaciones determinadas. Bueno, pues nada, la respuesta correcta en el sentido sería la A. Pregunta 63. Si queremos instalar una aplicación de la que nos dan únicamente una imagen ISO, ¿qué hará Windows 11? ¿Qué es una imagen ISO? Una imagen ISO es un formato que Windows 11 acepta y que tú clicándolo hace que se ejecute y se instale una aplicación. Perdón, se instala un programa, una aplicación, etcétera. Las opciones de esta pregunta son A. Reconoce y nos da la opción de montar dicha imagen. B. La reconoce, pero no necesitamos una aplicación de terceros para montar la imagen. C. No la reconoce, necesitaremos una aplicación de terceros para montar la imagen. Y D. No la reconoce y nuestro antivirus mandará una alerta. Como he dicho anteriormente, la imagen ISO, pues de manera nativa, la reconoce Windows 11 y no hace falta hacer ninguna preinstalación ni hacer nada. Simplemente, pues Windows 11 la reconoce y nos da la opción de montar dicha imagen. La respuesta correcta en esta pregunta sería la A. Esta pregunta también es muy compleja. Es verdad que las preguntas de informática de este examen son de nivel altito. Es verdad que hay algunas chorras, pero la mayoría son de un nivel bastante alto. En internet, si tú buscas en Microsoft, lo que he dicho que es nuestro BOE, que es lo que Microsoft dice de cómo se utilizan sus programas, eh, he copiado y pegado cómo se instala una imagen ISO. Simplemente se localiza el archivo, después se hace clic derecho sobre el archivo y se elige la opción montar. El sistema verá una unidad virtual automáticamente y pues ya nada, pues simplemente pues buscar archivo de instalación, doble clic para realizar la instalación y una vez finalizado, haz clic derecho para la unidad virtual de este equipo y selecciona expulsar. Simplemente, pues nada, que de manera nativa se puede utilizar, es una imagen ISO y sirve para la instalación de un programa. La respuesta correcta a esta pregunta sería la A. Pregunta 64. Abrimos una consola de símbolo del sistema en Windows 11 con un usuario administrador y escribimos certmgr.msc. Certmgr.msc o como lo queréis llamar. ¿Qué ocurre? Nos dice que no se reconoce como un comando interno y externo, se abre la herramienta de administración de certificados, no recibimos respuesta ninguna y se abre la herramienta para certificar archivos de Windows. Vale, ¿qué es el símbolo del sistema de Windows 11? Pues mire, el símbolo del sistema es una aplicación antigua. Por ejemplo, es una aplicación antigua porque hoy en día lo que se utiliza es PowerShell. Que si la veis aquí, PowerShell, ¿la veis? En este caso la aplicación que se utiliza, pero bueno, símbolo del sistema de aplicación antiguo que todavía existe en este sistema operativo en Windows 11 y básicamente nos permite realizar cambios de configuración avanzados en el software del equipo. Entonces, el símbolo del sistema pues, nos permite varias opciones, entre ellas pues, nos permite, por supuesto, ejecutar comandos. También nos permite con la opción ejecutar, ¿vale? Si tú le das a Windows R, que es un comando que os recomiendo a todos que estudiéis, en ese puedes ejecutar, pues, bueno, programas que tú quieras hacer de Windows. Si tú pones certmgr.msc, ¿vale? Tanto en ejecutar como en PowerShell, en este caso lo voy a hacer en PowerShell porque es lo que me pregunta, pues simplemente le doy al Enter y automáticamente se me despliega el certificado, en este caso el administrador de certificado. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta 64, cuando en el sistema ponemos certmgr.msc, se abre la herramienta de administración de certificados. La respuesta correcta es la B. En este caso, pues os lo explico textualmente. El administrador de certificados es una herramienta que administra certificados. Lista de certificados de confianza, lista de revocación de certificados. Vamos, básicamente, como en inglés dice, gestiona Third Manager. Manager de certificados. Gestor de certificados se traduciría en español. Y como he dicho, se puede ejecutar tanto en el símbolo del sistema, como en Windows R, como también en PowerShell. Así que nada, la respuesta correcta a la pregunta 64 sería la B. Pregunta 65. En el contexto del adaptador de red de Windows 11, que es una dirección IPv4, es un número binario de 32 bits expresable en notación decimal que identifica una interfaz en red en un dispositivo que utiliza el protocolo IPv4. Es un número binario de 64 bits expresable en notación decimal que identifica a una interfaz en una red de un dispositivo que utiliza un protocolo IPv4.
C es un identificador de 24 bits, expresa una notación hexadecimal para identificar de forma única la tarjeta de red. Y es un identificador de 48 bits, expresa una notación hexadecimal para identificar de forma única la tarjeta de red. Vale, pues, ¿qué es un protocolo IPv4? Es un identificador numérico lógico de 32 bits. Por lo tanto, ya descartaríamos todas las opciones salvo la respuesta A. La respuesta correcta de la pregunta de sintético sería la A. Porque, ¿qué es lo que hace este protocolo? Este protocolo asigna a tu dispositivo para que puedan comunicarse a todo dispositivo dentro de una red local o internet. Es decir, cuando tú te conectas a internet o a una red local, a ti te dan una matrícula. Ese número de matrícula es el IPv4. Es un número que tiene 32 bits y que tiene 4 partes, ¿vale? Lo máximo que puede tener cada una de las 4 partes, si nos vamos aquí al ejemplo, lo vemos abajo, puede tener entre 0 y 255, ¿vale? Por lo tanto, son números binarios, ¿vale? En este caso. Y además, puede ir de 0 a 255 y se llaman cuartetos. Son 4 cuartetos de 32 bits, 4 octetos. Entonces, básicamente pues puede tener un número del 0 al 255. Como vemos en el primer grupo de números, tiene el 124, después tiene el 255, que es lo máximo que puede tener esa parte de la matrícula. Después tiene el 003, que lo mínimo recordemos que es 0. Y nada, poco más. En este caso, pues la matrícula que tú tienes cuando te conectas a una red local o internet puede ser tanto IPv4, que es lo que estamos hablando, que tiene 32 bits, y también se escribe en notación decimal, y además tiene números del 0 al 155 en 4 octetos, en 4 cuartetos, y también existe el protocolo IPv6. El IPv4 también es un protocolo anterior, ¿vale? Porque Internet, bueno, pues se ha hecho muy grande y hace falta que los números de matrículas sean más grandes, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, el IPv6 tiene, en vez de 32, tiene más 32 bits, tiene más bits y permite identificar el número de otra forma. Os recomiendo, por supuesto, que esa parte os la estudiéis porque suele ser pregunta de examen. Así que nada, la respuesta correcta a la pregunta 65 sería la A. El IPv4 es un protocolo que nos conecta a Internet y tiene 32 bits. Pregunta 66. ¿Qué indica la extensión de un archivo? Indica que debemos abrirlo con Microsoft Excel. Indica que el sistema operativo, la aplicación con la que debo abrirlo. Indica el tamaño que ocupa el archivo. Indica el sistema operativo donde funciona el archivo. Vale, en este caso la respuesta es una barbaridad. Como ustedes bien sabéis, la respuesta correcta sería la respuesta B. La extensión de un archivo es el sufijo que indica al sistema operativo qué tipo de datos contiene y con qué aplicación se debe abrir. Es decir, cuando tenemos una extensión .doc, docx, nos está indicando que ese archivo de texto lo tiene que abrir con Word. Le dice al sistema operativo, oye, este archivo cuando lo abras, ábrelo con Word para poder visualizarlo mejor. ¿Por qué no es la D? Porque realmente cuando tú tienes, por ejemplo, un documento de texto, para no salirme del ejemplo, ese documento de texto lo puedes abrir tanto con Word, como con WordPad, como también con LibreOffice, como con otros procesadores de texto. Por lo tanto, la extensión no le indica al sistema operativo con qué programa funciona, porque realmente funciona con muchos otros más. Simplemente le indica con cuál debe abrirlo. La respuesta correcta a esta pregunta sería la B. Pregunta 67. Las tablas de ACE se estructuran en filas y columnas, campos y eje y verticales y filas, y de campos y registros. Vale, las tablas de ACE, ya con el tema 6, con el tema de ACE, que es el tema seguramente más complejo para todos, el programa que menos habréis tocado. Haces, puedes hacer tablas, por supuesto, es uno de los elementos que tiene. Sin embargo, estas tablas no tienen filas y columnas como lo tienen en Excel, sino que tienen campos y registros. Un registro contiene los datos específicos con información acerca de un determinado empleado o producto. Por ejemplo, imaginémonos una tabla de clientes, ¿vale? Pues un registro es un registro de cada cliente, es una fila que contiene información del cliente o del producto. Y un campo contiene datos sobre un aspecto del asunto de la tabla, como el nombre o dirección de correo electrónico. Por ejemplo, imaginémonos que tengo una tabla con información de clientes, ¿vale? Pues cada fila sería un cliente. Por lo tanto, el registro es el cliente y el campo simplemente pues contiene aspectos de cada cliente. Por ejemplo, uno tiene la dirección de correo electrónico de él, en otro si nos ha comprado productos o no, etcétera, etcétera. Recordemos también que Access funciona es una base de datos relacional, ¿vale? Y se pueden tener
varias, bueno, no es que se suele tener, no es que se pueda tener, es que se suele tener varias tablas relacionadas, si no, no tiene sentido utilizar Access. Y nada, que simplemente lo que he dicho, que tiene registros y campos. No tiene filas y columnas, tiene registros, que son las filas de Access, y campos, que son las columnas de Access. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D a la pregunta 67. Pregunta 68. ¿Qué utilidad de Access 365 te permite examinar la estructura de datos y de los datos que contiene? A. Dependencia de objetos. B. Documentador de base de datos. C. Analizar rendimiento. Y D. Analizar tabla. Vale, pues para saber y para examinar un poco la estructura de la base de datos y los datos que contiene, se puede utilizar el analizador de, disculpadme, el analizador de rendimiento. Según Microsoft, vale, el analizador de rendimiento se utiliza para optimizar el rendimiento de una base de datos de escritorio de Microsoft Access. Es decir, se utiliza para mejorar el rendimiento, para mejorar la eficiencia de, bueno, pues de una estructura de la base de datos. ¿Y qué es la estructura de la base de datos? Pues tú imagínate que tienes un documento Access con 3 tablas y 4 informes y dos, bueno, y dos lo que sea, ¿no? Pues en ese caso te permite hallar una mejor forma para optimizar la estructura. A lo mejor te une varias o te hace varias cosas, etcétera. Simplemente eso, analizador de rendimiento para optimizar el rendimiento de una base de datos de escritorio. Así que nada, por aquí esta pregunta. Vamos con la pregunta 69. Si nace 365, queremos escribir literalmente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en una celda tipo número que aparezca así, 3456,79, ¿qué formato debemos aplicar? A, científico. B, euro. C, estándar. Y D, fijo. ¿Vale? Esto es una pregunta muy clásica de Access, una pregunta de formatos de, bueno, pues de número, de datos tipo número. También se puede sacar un poco por lógica, ¿eh? Porque intuimos que euro, pues tendrá que ponerle alguna, bueno, tendrá que ponerle el símbolo del euro, ¿no? Científico, pues obviamente para los que hayáis estudiado ciencias o para los que lo sepáis, que tampoco hace falta estudiar ciencia para saber eso, podéis saberlo, ¿no? Igualmente tampoco es tan importante. Científico básicamente te lo divide, te lo pone en base 10. Por lo tanto, esto no simplemente le ha puesto un separador de millares en el 3000. En vez de aparecer 3456 sin el puntito entre el 3 y el 4, pues te aparece el puntito entre el 3 y el 4 para separar que son miles. Vale, pues nada, en este caso la respuesta correcta, por supuesto, sería la C, ¿vale? Porque el formato estándar utiliza el separador de miles. Sigue los valores específicos de la operación regional de Windows, símbolos decimales y posiciones decimales. Es decir, utiliza tanto decimales como el separador de miles. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la C. Última pregunta, en el CEL-T65, ¿qué función se usa para contar solo las celdas que contienen números? La fórmula contara, la fórmula contar.sí, la fórmula contar o la fórmula sumar. Vale, pues bueno, para contar las celdas que contienen números, ¿vale? No las celdas que contienen cualquier información. Eso no nos está diciendo, nos está diciendo que cuente las celdas que tienen números. Pues obviamente no vamos a utilizar la fórmula sumar. La fórmula sumar pues te suma varios números, pero no te sirve para realizar esa función. Después tenemos tres fórmulas, ¿no? Que tenemos contar, contar y contar sí. Contar, ¿vale? Contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de los mismos argumentos. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la C. Si bien es cierto que contar sí, pues también se podría hacer, ¿vale? Si tú utilizas contar sí de tal manera que no obvias aquellas celdas que tengan números, o al menos las que quieres contar, y aparecen todas, también te puede dar el mismo resultado. Pero en principio, pues tampoco sería la opción más lógica. Y nada, por último por aquí, quiero también apuntar a ver, función. A ver. También quiero deciros por último que la función contara se utiliza para contar aquellas celdas que no estén vacías, es decir, aquellas celdas que tengan tanto números como letras. Si tú utilizas contar, te cuentan las celdas que tienen números y letras. Sin embargo, si utilizas contar, solo te cuenta aquellas que tienen números. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la C. De acuerdo, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado.
que, bueno, pues que hayan aprendido algo, por supuesto. Mucho ánimo a los que vais a auxiliar también. Yo ya les digo, yo hice un primer intento para auxiliar en su momento y me quedé a una de aprobar. Estudié 6 meses y me quedé a nada. Y nada, eso hizo que sigue estudiando y en la siguiente convocatoria me presenté administrativo, soy administrativo y la aprobé. De todos modos, en auxiliar tienes que ir muy rápido con el tiempo, así que estar muy atentos en ese poco tiempo que tenéis para intentar exprimirlo y que no se os vayan esas preguntitas que las sabéis, que simplemente muchas veces las falláis porque no tenéis tiempo y vais con las prisas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a intentar que la semana que viene tengáis otro vídeo, en este caso de supuesto práctico. Si os ha gustado este vídeo de informática, házmelo saber por supuesto en los comentarios, dale un me gusta para que esto llegue a más gente, porque bueno, eso también ayudará a que yo continúe haciendo contenido para todos vosotros en esta recta final. Y nada, que os vaya muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, hasta la próxima.